Estaba sentado dentro de mi tráiler, en un estacionamiento vacío a las afueras de Guadalajara. Tenía en las manos una vieja grabadora y no podía presionar el botón de reproducción. Me temblaban las manos y un sudor frío me corría por la espalda, aunque afuera hacía más de 25 grados. Sabía que en 1900, cuando escuchara lo que había ahí, mi vida se dividiría en un antes y un después. Y no me equivoqué. Aquella noche escuché algo que borró 15 años de matrimonio. Destruyó todo en lo que creía y me obligó a hacer algo que jamás pensé hacer. Hola, mi nombre es Ramiro Castillo. Tengo 45 años y soy camionero. Recorro todo México transportando carga y a veces cruzo hasta Centroamérica. Es un trabajo duro, pero honesto, y con él he mantenido a mi familia durante años. Hoy quiero contarles una historia que casi no le he contado a nadie. Tal vez alguien se vea reflejado en mi experiencia y aprenda algo antes de que sea tarde. Y ya que están aquí, cuéntenme en los comentarios desde dónde me escuchan, qué ciudad, qué país. Me gusta saber por dónde anda nuestra gente. Y claro, si esta historia les atrapa, suscríbanse a Relatos de un Viejo. Todo empezó hace 15 años, en el 2010, cuando conocí a Verónica. En ese tiempo yo apenas comenzaba a manejar tráileres. Antes trabajaba con una camioneta chica, repartiendo mercancía por la ciudad. Ganaba poco, pero soñaba con algo más grande. Verónica tenía 25 años, yo 30. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ella trabajaba de recepcionista en un salón de belleza. Siempre estaba arreglada, con esa sonrisa que iluminaba todo el lugar. Yo era un simple trabajador con las manos llenas de callos, pero por alguna razón, ella se fijó en mí. Recuerdo que pensé, ¿qué puede ver una mujer como ella en un tipo como yo? Pero Verónica me decía que estaba cansada de los presumidos, de esos que solo piensan en sí mismos, que buscaba a un hombre confiable, alguien con quien pudiera sentirse en paz. Y yo le creí. Dios sabe cuánto le creí. Nos casamos 6 meses después de conocernos. La boda fue sencilla, unas 40 personas en un pequeño restaurante de la colonia. No teníamos mucho dinero, pero teníamos ilusión. Al principio vivimos en un departamento rentado de una habitación, y al año pedí un préstamo para comprar uno de 2 recámaras en un edificio viejo, en las orillas de la ciudad. Era un lugar antiguo, de esos que todavía conservan las paredes gruesas y los pisos de mosaico, pero era nuestro. Verónica se encargó de dejarlo bonito. Pintamos, compramos muebles usados y poco a poco el lugar se llenó de vida. Un año después nació nuestra hija Daniela. Todavía me acuerdo del día en que llegué corriendo al hospital después de un viaje. Venía sin afeitar y con la ropa toda arrugada. Verónica estaba acostada, pálida pero feliz, y junto a ella, ese pequeño bultito que lloraba con fuerza. La tomé en brazos y lloré. Lloré como nunca. Pensé, esto es la felicidad. Por esto vale la pena. Todo esfuerzo. 4 años después llegó Matías, mi segundo hijo. El muchacho nació grande, más de 4 kilos. Para ese entonces ya estaba bien establecido en el trabajo. Hacía viajes largos y ganaba mejor. Pude comprarle a Verónica un coche usado, pero funcional, para que llevara a los niños a la escuela o al médico. Yo seguía manejando mi vieja camioneta, fiel como siempre. Los años pasaban tranquilos. Yo desaparecía por semanas enteras en carretera, llevando de todo, materiales, alimentos, maquinaria. Dormía en la cabina, comía en gasolineras, me bañaba donde podía. Era una vida solitaria, pero me sentía útil. El dinero alcanzaba y en casa todo parecía marchar bien. Verónica dejó de trabajar después de que nació Daniela. Decía que quería dedicarse a la familia, y a mí eso me llenaba de orgullo. Me gustaba llegar a casa y verla ahí, con los niños, con la comida lista, el hogar limpio. Esa era mi idea de la felicidad. Daniela creció siendo una niña brillante. Sacaba buenas calificaciones y le encantaba el baile. Yo hacía lo imposible por no perderme sus presentaciones. Recuerdo una vez que manejé toda la noche desde Monterrey, solo para llegar a tiempo a su función.
de escuela. Cuando terminó de bailar, corrió hacia mí y me dijo, «Sabía que vendrías, papá». Casi se me rompe el corazón. Matías era distinto. Travieso, inquieto, siempre metiéndose en líos, pero tenía un corazón enorme. Podía pasar horas jugando con un perro callejero o ayudando a su hermana con las tareas. Yo hacía todo lo posible por darles una buena vida. Con los años, Verónica cambió, no de golpe, sino poco a poco. Empezó a preocuparse más por su apariencia. Volvió al salón de belleza, pero ahora como clienta. Uñas, pestañas, tratamientos, gimnasio 3 veces por semana. Yo no me oponía. Pensaba, bueno, trabaja duro en casa, que se consienta. Pero algo dentro de mí empezó a notar una distancia. Antes, cuando regresaba de viaje, me recibía con abrazos y besos. Después, con un simple «Hola, ¿cómo te fue?». Ya no había emoción, solo rutina. Al principio lo atribuía al cansancio, pero la frialdad creció. Hasta que un día todo empezó a volverse sospechoso. Primero fue su teléfono. Antes lo dejaba por ahí sin cuidado. De pronto, lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Dormía con el celular bajo la almohada. Cuando le pregunté por qué le había puesto contraseña, solo dijo, «Por seguridad no quiero que si lo pierdo alguien lo use». Y aunque traté de convencerme de que era algo normal, mi instinto me decía que algo andaba muy mal. Pasaron los días y esa inquietud dentro de mí crecía. Verónica salía cada vez más al gimnasio y cuando regresaba lo hacía tarde, cansada, pero extrañamente arreglada. El cabello perfecto, el maquillaje intacto y una sonrisa forzada. Empecé a notar cosas pequeñas pero que no me cuadraban. Antes, cuando yo estaba en carretera, me mandaba mensajes cariñosos, fotos de los niños, videos de Daniela bailando o de Matías jugando con el perro. Ahora apenas si respondía, «Todo bien, estamos bien, cuídate». Cortante, seca, sin emoción. Me decía que el gimnasio le ayudaba a desestresarse, pero había algo más, algo que no quería decirme. Una noche, a principios de octubre, me tocó regresar antes de lo previsto. Mi ruta se adelantó y llegué un jueves por la noche, en lugar del sábado. Pensé en sorprenderlos. Cuando estacioné el tráiler frente al edificio, noté que el coche de Verónica no estaba. Subí al departamento y solo encontré a los niños viendo caricaturas. «¿Dónde está su mamá?», pregunté. Daniela se encogió de hombros y dijo, «En el gimnasio». Miré el reloj. Eran casi las 9 de la noche. «¿A qué hora se fue?», insistí. Matías respondió con la boca llena de papas. «Después de comer». O sea, llevaba más de 6 horas fuera. Les preparé de cenar y los acosté. Me quedé en la sala, esperando. Verónica llegó a las 11. Entró tranquila, sin rastro de cansancio, como si no viniera de entrenar. «¿Ya llegaste?», fue lo único que dijo. «Sí, llegué antes. ¿Dónde estabas? Los niños estuvieron solos toda la noche», le reclamé. «Ya te dije, en el gimnasio». Luego me quedé platicando con las chicas en un café. Lo dijo tan tranquila que por un momento dudé de mí mismo, pero algo no cuadraba. Su peinado estaba impecable, la ropa limpia, ni una gota de sudor. No era el aspecto de alguien que acababa de hacer ejercicio. Esa noche, mientras dormía junto a ella, supe que algo estaba ocurriendo, pero no tenía pruebas. Los días siguientes me dediqué a observar. Quería entender qué pasaba, y mientras más observaba, más cosas raras veía. De pronto empezó a comprar ropa interior nueva, cara, de encaje. Lo noté una mañana cuando estaba tendiendo la ropa. Esos conjuntos no eran para andar por casa y mucho menos para mí, porque hacía meses que casi no teníamos intimidad. Todo se había vuelto mecánico, sin cariño. También comenzó a arreglarse incluso cuando no salía. Antes usaba pants viejos y playeras para estar en casa. Ahora se maquillaba solo para preparar la cena. Cuando le pregunté para quién se arreglaba tanto, me contestó seca, «¿Para mí? ¿O tengo que pedirte permiso?». Intenté calmarme, pero por dentro hervía. No soy un tipo celoso, nunca lo fui. En 15 años de matrimonio, jamás había revisado su teléfono, ni su bolsa. Siempre confié, pero ahora no podía.
quitarme de la cabeza que algo se escondía detrás de esos cambios. Un par de semanas después, me dijo que una amiga de la preparatoria la había invitado a la capital, que se iban el fin de semana a la boda de una sobrina y que si yo podía quedarme con los niños. ¿Qué amiga?, pregunté. Laura, la conocí hace poco, vive allá. No conocía a ninguna Laura. Verónica tenía pocas amigas, todas de aquí, pero no dije nada. Fingí normalidad. El sábado por la mañana se arregló como para una sesión de fotos. Vestido bonito, maquillaje profesional, perfume caro. Tomó una maleta pequeña y me dio un beso en la mejilla, como si fuera un saludo cualquiera. Nos vemos el domingo por la noche, dijo. Cuando se fue sentí un vacío, no por su ausencia, sino por la certeza de que me estaba mintiendo. El domingo por la noche, cuando debía regresar, le pregunté a Daniela, «Hija, ¿tú sabes si mamá tiene una amiga llamada Laura?» Mi hija lo pensó un poco y respondió, «No, papá, nunca la he escuchado nombrar». Sentí un nudo en el estómago. Confirmado. Había mentido. Verónica regresó a las 10 de la noche, contenta, relajada. Empezó a contarme del banquete, del vestido de la novia, de lo bonito que fue. Todo. Hablaba con una seguridad que daba miedo. Buena actriz, pensé. Muy buena. Después de ese fin de semana, supe que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía pruebas, solo sospechas. Si la enfrentaba, lo negaría todo. Si callaba, la incertidumbre me mataría poco a poco. Fue entonces cuando recordé una vieja grabadora digital que tenía guardada. La usaba antes para grabar conversaciones de trabajo, por si había malentendidos con los clientes. Era pequeña, podía grabar horas continuas. La idea era una locura, pero ya no soportaba vivir con dudas. Tenía que saber la verdad. Esperé a que llegara el martes, el día en que ella siempre iba al gimnasio. Esa tarde se arregló, se maquilló y tomó su bolsa. «Regreso en 3 horas», me dijo. Yo solo asentí. En cuanto cerró la puerta, bajé al estacionamiento con mi copia de la llave del coche. Abrí la puerta, me metí y escondí la grabadora en el bolsillo del asiento trasero, donde suelen dejarse servilletas o juguetes de los niños. Encendí la grabación y salí del auto con el corazón a 1000. Subí al departamento, pero no podía quedarme quieto. Encendí la tele, no la veía. Tomé el celular, no podía concentrarme. Pensaba, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si de verdad va al gimnasio y yo quedo como un paranoico? 3 horas después, Verónica regresó. Entró cansada o fingiendo estarlo. «Estoy muerta», dijo. «Voy a bañarme». Esperé a que entrara al baño, bajé al estacionamiento y recuperé la Zoom grabadora. La metí en el bolsillo. Regresé y fingí que había salido a comprar pan. Esa noche no dormí. La grabadora estaba en mi pantalón, colgado en la silla, y me parecía que ardía. Sabía que en cuanto presionara play, nada volvería a ser igual. Al día siguiente, me quedé solo en casa. Verónica dijo que iba al dermatólogo. Esperé a que saliera y cuando escuché la puerta cerrarse, sentí que el corazón me retumbaba en el pecho. Me preparé un café, me senté en la mesa de la cocina y saqué la grabadora. Era pequeña, gris, con la pintura ya algo desgastada. La tomé entre las manos unos segundos antes de apretar el botón de reproducción. Al principio solo se oía el ruido del motor y la radio. Verónica iba sola, escuchando música. Adelanté unos minutos. Luego se escuchó el sonido de la puerta al abrirse y sus tacones golpeando el pavimento. Después, silencio. Seguramente había entrado a algún edificio. Seguí adelantando la grabación. Pasaron unos 20 minutos de pura nada. Estaba a punto de rendirme cuando escuché cómo se abría la puerta del coche de nuevo. 2 personas subieron. Una voz masculina, grave y segura, dijo: «¿Hace frío hoy, eh?» «Sí, pero está bien», respondió Verónica con una voz suave, casi coqueta. El hombre rió. «¿Me extrañaste?» Y ella contestó con una risa que me heló la sangre. «¿Tú qué crees?» No podía creer lo que escuchaba. Era la voz de mi esposa,
la misma con la que había compartido 15 años de vida, riendo de una forma que hacía mucho no oía. La grabación siguió. Condujeron unos minutos y luego se escuchó cómo se detenía el auto. «Llegamos», dijo ella. «Subamos rápido», contestó él. Ambos bajaron. Quedó silencio, solo el ruido lejano de la calle. Esperé, con los audífonos pegados al oído. Pasó 1 hora y media. Luego volvió a sonar la puerta del coche. Era Verónica otra vez, esta vez sola. Arrancó el motor y comenzó a manejar. Pensé que ahí terminaba todo, que solo confirmaba que me engañaba, y con eso bastaba para odiarla. Pero no, lo peor estaba por venir. Después de unos 20 minutos, se volvió a escuchar que alguien se subía al coche. Era el mismo hombre. La voz no dejaba duda. «Solo un momento», dijo él. «Tengo que decirte algo». «Apúrate, ya debo regresar», respondió Verónica. Entonces, el hombre dijo algo que me dejó sin aire. «He estado pensando, no podemos seguir así. Tarde o temprano tu marido va a sospechar». «No creo, siempre está de viaje», contestó ella. «Sí, pero ¿y si un día revisa tu teléfono o te sigue?», insistió él. Silencio. Luego Verónica, nerviosa, preguntó: «¿Qué propones? ¿Divorciarme?» «No puedo. Él se quedaría con los niños. El departamento está a su nombre, yo no tengo trabajo». El hombre soltó una risita burlona. «No, preciosa, no un divorcio. Hay una forma mejor». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «Sabes que él tiene un seguro grande, ¿verdad? $300,000. Si algo le pasa, tú cobras todo. El departamento, el dinero, los niños contigo, y nosotros, juntos». Casi tiré la grabadora de mis manos. ¿Qué estaba escuchando? ¿Mi esposa planeando mi muerte? Ella calló un momento y luego susurró: «¿A qué te refieres?». El hombre respondió con calma, como si hablara de un negocio cualquiera. «Un accidente. Es camionero, ¿no? Los choques pasan todo el tiempo. Nadie sospecharía nada. Se puede hacer limpio. Tengo un contacto que se encarga de eso». Me quedé paralizado. Sentí que el corazón me iba a estallar. Mi esposa, la madre de mis hijos, planeaba matarme. Apagué la grabadora y me quedé viendo la pared. Las piernas me temblaban. El café se me había enfriado. No podía pensar. ¿Qué clase de persona era Verónica? ¿Qué clase de monstruo dormía cada noche a mi lado? Me levanté y caminé por la cocina como un loco. Tenía que escuchar el resto. Volví a poner play. Verónica hablaba bajito, con miedo. «No sé, eso es un asesinato. Si algo sale mal, me voy a la cárcel». El hombre respondió sin emoción: «Nada va a salir mal. En tu próximo viaje le das unas pastillas. Le dices que son vitaminas para la energía. En un par de horas se dormirá al volante. El camión se sale de la carretera. Fin. Todo parecerá un accidente». Verónica guardó silencio. Luego, con voz insegura, dijo: «Está bien, si tú dices que saldrá limpio». «Confía en mí, no es la primera vez que hago esto», respondió el hombre. Esas últimas palabras fueron como un golpe en el pecho. No era la primera vez. O sea, ese tipo ya lo había hecho antes. La grabación siguió. Unos minutos más con detalles del plan. Luego ambos se despidieron. Él bajó del coche y ella se quedó un rato en silencio antes de arrancar. Apagué la grabadora, me cubrí la cara con las manos y rompí a llorar. No por tristeza, sino por impotencia. Esa mujer por la que había dado todo, por la que había trabajado como burro, quería matarme por dinero. Me senté frente a la ventana y miré la lluvia caer. Afuera todo seguía igual, como si el mundo no se diera cuenta de que el mío se estaba desmoronando. Tenía que pensar. No podía ir con la policía solo con esa grabación. Ellos dirían que no era prueba suficiente, que no habían hecho nada todavía. Si la enfrentaba, se asustaría, pero ese tipo, su amante, era peligroso. Si sabía que yo ya lo sabía, podría intentar hacerlo antes. Tenía que mantener la calma, fingir que no sabía nada, prepararme, reunir pruebas y cuando tuviera todo, proteger a mis hijos y entregarlo a las autoridades.
Esa era la única opción. Respiré hondo y me repetí: tranquilo, Ramiro, no vas a morir, no todavía. Me quedé sentado un buen rato, mirando la lluvia caer por la ventana. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. No. Podía creer que todo eso fuera real. La mujer con la que había compartido media vida, la madre de mis hijos, estaba planeando matarme. Y lo peor, lo hacía con una frialdad que me helaba la sangre. Tenía que pensar con cabeza fría. Ir a la policía todavía no servía. Una simple conversación grabada podía no bastar. Ninguno de los dos había hecho nada todavía. Cualquier abogado podría decir que solo era una charla sin intención real, pero yo sabía que no era así. Si quería sobrevivir, tenía que actuar con inteligencia. Mi primera idea fue guardar pruebas. La grabación era lo más importante, así que hice varias copias. La pasé a una memoria USB, luego a otra, y también la subí a mi correo y a la nube. Quería que, aunque me pasara algo, esa verdad no desapareciera. El archivo original lo escondí en una caja vieja de herramientas en el garaje. Nadie iba a buscar ahí. Después de eso, me senté con un cuaderno y comencé a escribir todo lo que recordaba. Fechas, lugares, palabras, cualquier detalle. No podía permitir que el miedo me hiciera olvidar. Luego pensé en mis hijos. Daniela y Matías no podían quedarse con ella. Si algo me pasaba, Verónica sería la única responsable, y ellos quedarían a su merced. Eso no podía ocurrir. Tenía que sacarlos de ahí antes de que fuera tarde, pero no podía hacerlo de golpe. Si de repente desaparecíamos, ella sospecharía y alertaría a ese hombre. No, tenía que ser en el momento justo, cuando todo estuviera listo. Esa noche, cuando ella regresó a casa, yo ya había decidido fingir que no sabía nada, que todo seguía igual. La vi entrar con esa sonrisa falsa y me obligué a sonreír también. «¿Cómo te fue?», le pregunté. «Bien, cansada». Y me dio un beso en la mejilla. Por dentro, todo me hervía, pero mantuve la calma. Durante la cena hablé con los niños de cosas triviales. Daniela contó que tenía un concurso de baile. Matías se quejaba de las tareas. Todo parecía normal. Y yo solo observaba. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración tranquila a mi lado, y pensé en cuántas veces había dormido así, sin imaginar que la persona junto a mí deseaba verme muerto. Al día siguiente, decidí dar el siguiente paso, averiguar quién era el hombre de la grabación. Su voz sonaba madura, segura, con ese tono de quien está acostumbrado a mandar. Un empresario, sin duda. Pero ¿cuál? Recordé a mi amigo Darío, un viejo compañero del servicio militar. Él se quedó en la ciudad y ahora trabajaba en una agencia de seguridad. Conocía a medio mundo. Si alguien podía ayudarme, era él. Lo llamé y nos vimos en un café. Apenas me vio, supo que algo no andaba bien. «Ramiro, ¿qué pasa? Tienes mala cara. Tienes mala...» «Necesito un favor». Le conté lo esencial, sin mencionar el intento de asesinato, solo que mi esposa me engañaba con algún empresario y necesitaba saber quién era. Darío se quedó pensativo. «Empresarios con fama de mujeriegos hay varios. ¿Tienes algo más?» «Solo la voz», le dije. Y que dijo que no. Era la primera vez que hacía ese tipo de cosas. Darío frunció el ceño. «Eso suena mal. Mira, podría ser Iván Quiñones. Tiene 42 años, dueño de una cadena de talleres y autolavados. Antes andaba en negocios turbios, pero se limpió. Tiene fama de prepotente y de andar con mujeres casadas. ¿Tienes una foto?», pregunté. Me mostró una en su celular. Un hombre alto, bronceado, con sonrisa arrogante. Lo miré y sentí un vuelco en el estómago. No lo conocía, pero algo en mi interior me dijo que era él. «¿Dónde se le puede encontrar?», pregunté. Darío suspiró. «Tiene oficina en la Avenida Revolución y casi siempre come en un restaurante llamado El Dorado. Pero Ramiro, escúchame, no te metas de lleno con ese tipo. Es peligroso». «Solo quiero confirmar algo», respondí. Me despedí y conduje hasta su oficina.
Me estacioné enfrente. Esperé. Después de casi 2 horas lo vi salir. Era igual al de la foto, traje caro, reloj dorado, esa manera de caminar como quien cree que el mundo le pertenece. Se subió a un Audi negro y arrancó. Lo seguí con el corazón latiendo fuerte. Condujo unos 15 minutos hasta detenerse frente a un gimnasio. Mi sangre se congeló. Era el mismo gimnasio al que iba Verónica. No necesitaba más confirmación. Era él. Esperé un rato observando. Lo vi entrar. En ese momento supe que tenía que conseguir pruebas sólidas, no solo una grabación. Si la policía veía fotos o videos, ya no podrían dudar. Así pasé los siguientes días. Fingía preparar un viaje, pero en realidad seguía a Verónica y a Quiñones. Usé mi vieja cámara con zoom y tomé fotos de ellos juntos, abrazándose en el estacionamiento del gimnasio, subiéndose al auto de él, entrando a un edificio de departamentos. Se quedaban ahí 1 o 2 horas, y luego ella salía sonriente, como si nada. Cada foto me dolía como un golpe, pero también me daba fuerza. Ya no era solo traición, era intento de asesinato. Cuando tuve suficientes pruebas, supe que el siguiente paso era escapar con mis hijos. El sábado siguiente, Verónica dijo que iría a visitar a su madre todo el fin de semana. Fingí una sonrisa y le respondí que me quedaría con los niños, que aprovecharíamos para ir al cine. Ella asintió sin sospechar nada. Esa noche, cuando se fue, empecé a empacar nuestras cosas en silencio. Esa noche, después de que Verónica salió rumbo a la casa de su madre, me quedé un rato en la sala, mirando la puerta cerrada. Tenía una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que estaba por hacer, pero alivio porque, por fin, estaba tomando una decisión. No podía seguir viviendo con esa amenaza sobre mi cabeza. Esperé a que pasaran unas horas para asegurarme de que ya estaba lejos. Luego fui al cuarto, abrí el closet y saqué una maleta grande. Metí mi ropa, la de los niños, documentos, dinero, todo lo importante. También guardé la memoria con las grabaciones y las fotos. No podía dejar ninguna prueba atrás. Los niños dormían, ajenos a todo. Me acerqué a sus camas y los observé un momento. Daniela dormía abrazando su muñeca favorita, y Matías tenía las sábanas tiradas por todos lados. Pensé en cuánto los amaba y en lo que habría pasado si no descubría la verdad a tiempo. Se me apretó el pecho. A medianoche, respiré hondo y tomé valor. Desperté primero a Daniela. «Hija, levántate, tenemos que irnos». Abrió los ojos confundida. «¿Qué pasa, papá?» «No hay tiempo para explicarte. Solo confía en mí, ¿sí?» Ella asintió sin discutir. Siempre fue madura para su edad. Luego desperté a Matías, que refunfuñó medio dormido. «Papá, quiero seguir durmiendo». «No, campeón, tenemos que salir ahora. Es importante». En 20 minutos ya estaban vestidos. Les dije que íbamos a visitar a la abuela, que era una sorpresa, y que no hicieran ruido. Bajamos despacio por las escaleras. El edificio estaba en silencio. Cargué las maletas y los subí al coche. Cuando encendí el motor, miré por última. ¿Ves la fachada de nuestro departamento? Aquel lugar que pensé que era nuestro hogar, ahora era solo una trampa. Apreté los dientes y arranqué. La carretera estaba vacía. Eran casi las 12:30 de la noche. Daniela iba callada mirando por la ventana. Matías se quedó dormido al poco rato. Conduje, sin parar durante horas. El cansancio me pesaba, pero el miedo me mantenía despierto. No dejaba de mirar el retrovisor, temiendo ver algún auto siguiéndonos. El destino era la casa de mi madre, en un pueblo a 8 horas de distancia. Ella vivía sola desde que murió mi padre. Siempre me decía que el departamento le quedaba grande, que se sentía sola. Esa noche, sin saberlo, nos estaba esperando para salvarnos. Al amanecer llegamos. La ciudad apenas despertaba. Toqué el timbre con el corazón en la garganta. Mi madre abrió la puerta medio dormida, sorprendida al verme. «Ramiro, ¿qué haces aquí? ¿A esta hora? ¿Y los niños?» «Mamá, por favor, déjanos pasar, luego te explico». Nos hizo entrar enseguida. Los niños fueron a la sala y yo me senté en la cocina.
Le conté todo. No omití nada. La grabación, las fotos, el plan de Verónica y ese hombre. Mi madre escuchaba con la cara cada vez más pálida. Al final se cubrió la boca con las manos. Dios mío, esa mujer parecía tan buena. Yo también lo creí, le respondí amargamente. Ella me abrazó fuerte. Hijo, ya están a salvo. Quédate aquí el tiempo que necesites. Esa mañana dormimos un poco, los tres juntos. Al despertar sentí por primera vez en días una pequeña sensación de paz. Pero sabía que no podía quedarme quieto. Había que hacer las cosas bien. A las 9 de la mañana fui a la jefatura de policía del pueblo. Pedí hablar con alguien del área de delitos graves. Después de esperar un rato, me atendió un hombre de unos 50 años, el comandante Reyes, un tipo serio pero con mirada honesta. Le conté todo desde el principio y le mostré las pruebas, la grabación, las fotos, los mensajes. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, se quedó callado un momento y luego dijo: «Esto es muy grave. Vamos a abrir una investigación de inmediato, pero necesito que me deje una copia de todo, y también necesito saber si su esposa sabe que usted descubrió algo». «No, ella no tiene idea», contesté. «Bien, no le diga nada. No regrese a la casa. No conteste sus llamadas. Vamos a comunicarnos con la policía de Guadalajara para que hagan el arresto allá». Le entregué una memoria con la grabación y le aclaré que tenía más copias guardadas. «Muy bien hecho», me dijo Reyes. «Vamos a protegerlo. Quédese con su madre y no se mueva hasta que yo lo contacte». Me dio la mano con firmeza. Por primera vez sentí que tenía a alguien de mi lado. Al salir de la jefatura respiré profundo. Por dentro seguía dolido, pero había dado el paso correcto. Ya no era solo un hombre traicionado, era un padre protegiendo a sus hijos. Cuando regresé, mi mamá estaba preparando comida. Los niños jugaban con el gato en la sala. Todo parecía tan normal que dolía. Daniela me miró y preguntó: «¿Vamos a volver a casa, papá?». Me senté junto a ella y le respondí con la verdad que podía entender: «No, hijita, vamos a quedarnos con la abuela por un tiempo. Tu mamá y yo tuvimos un problema, pero todo va a estar bien». Ella bajó la mirada y supe que entendía más de lo que aparentaba. Matías, en cambio, seguía feliz, sin sospechar nada. A la 1 de la tarde, el teléfono empezó a sonar. Era Verónica. No contesté. Llamó 1, 2, 10 veces. Luego llegaron los mensajes. «¿Dónde estás?». «Ramiro, contesta». «¿Dónde están los niños? Voy a llamar a la policía». No respondí ninguno. Le había prometido a Reyes mantener silencio. Por la noche, mi mamá me sirvió un té. «¿Y ahora qué sigue, hijo?». «Esperar», le dije. «La policía va a encargarse de todo». Esa noche dormí poco, pero dormí sin miedo. Por primera vez en semanas, sentí que mis hijos y yo estábamos a salvo. El domingo las llamadas de Verónica siguieron sin parar. Me mandó mensajes, audios, incluso escribió a mi madre. Decía que estaba desesperada, que si no le respondía, iba a denunciar mi desaparición. Yo me mantuve firme. El comandante Reyes me había advertido: «No hable con ella ni una palabra. Cualquier contacto puede ponerlo en peligro». Así que apagué el celular y traté de concentrarme en los niños. Daniela estaba callada, más seria de lo normal. Matías, en cambio, no paraba de jugar con los carritos de mi infancia que encontró en un cajón. Mi madre hacía lo posible por mantener el ambiente tranquilo, pero yo veía la preocupación en sus ojos. El lunes por la mañana, a eso de las 9, sonó el teléfono fijo. Era el comandante Reyes. Su voz sonaba distinta, más apurada. «Señor Castillo, tengo buenas noticias. La policía de Guadalajara arrestó a su esposa y al hombre que aparece en las fotos, Iván Quiñones. Están siendo interrogados en este momento». Sentí un nudo en el estómago. ¿De verdad los arrestaron? Sí, gracias a sus pruebas. El sujeto confesó de inmediato. Dijo que ella lo convenció para hacerlo, aunque sabemos que eso no es cierto. La investigación sigue, pero ya están bajo custodia. Por un momento todo giró. Me quedé sin palabras. Gracias, comandante.
No sé cómo agradecerle. No me lo agradezca, Ramiro. Hizo lo correcto al venir. Gracias a eso, hoy sigue con vida. Colgué y me quedé sentado mirando el suelo. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. Sí, me había salvado, pero el precio era altísimo. La madre de mis hijos estaba presa, acusada de querer matarme. Mi mamá se acercó despacio. «¿Qué pasó, hijo?» «Los detuvieron, a los dos», dije con la voz temblorosa. Ella suspiró y me abrazó. «Fuerte. Bien merecido lo tienen. Pero tú tranquilo, ahora todo va a mejorar». Miré a los niños jugando en la sala. Ellos no sabían que su mamá estaba en una celda. Pensé en cómo iba a explicarles aquello sin destrozarles el corazón. Esa noche, después de acostarlos, me senté en la cocina con mi madre. No sé cómo decirles, mamá. No puedo decirles que su madre planeó matarme. Ella me miró con ternura. No les digas eso. Diles que tuvieron un problema grave, que ella necesita tiempo. Cuando sean grandes, entenderán. Asentí. Quizá tenía razón. A veces los niños no necesitan toda la verdad de golpe. Los días pasaron lentos. En las noticias locales comenzaron a hablar del caso. Detenidos un empresario y una mujer por planear el asesinato de su pareja, decían los titulares. No daban nombres, pero yo sabía de quién hablaban. Los vecinos de mi antigua colonia seguro ya lo habían conectado. Todo. El jueves siguiente me llamó el fiscal del estado. «Señor Castillo, necesitamos su declaración formal. Su testimonio es clave. Puede venir mañana a la Fiscalía de Guadalajara». Acepté. Dejaría a los niños con mi madre. Tenía que cerrar ese capítulo. El viernes muy temprano tomé carretera. Llegué a la ciudad con el alma encogida. Todo me recordaba a lo que había perdido. La fiscalía estaba llena de gente, policías, abogados, reporteros. Me atendió el mismo comandante Reyes, quien me guió hasta una oficina donde el fiscal me esperaba. «Siéntese, señor Castillo», me dijo el fiscal, un hombre joven pero con tono firme. Sus pruebas fueron contundentes. La grabación fue verificada por peritos. Es auténtica. Las voces coinciden plenamente. No hay duda. Planearon su asesinato. Me mostró una carpeta con documentos, fotos, transcripciones. En una hoja vi las declaraciones de Iván Quiñones. Al leerlas me hirvió la sangre. Decía que Verónica lo había seducido, que ella insistía con el plan, que él solo la seguía por amor. Mentiras. Yo había escuchado la grabación. Fue él quien propuso todo, quien hablaba de contactos y accidentes. ¿Y ella? ¿Qué dijo?, pregunté. Niega haber querido hacerlo. Acepta que hubo una relación, pero afirma que la conversación fue una broma, que no tenía intención real. Negar, mentir, fingir, así era Verónica, siempre tan segura de su papel. El fiscal continuó. No se preocupe, tenemos suficientes pruebas. El juez ya ordenó prisión, preventiva para ambos. En unos meses comenzará el juicio. Salí de la fiscalía con el cuerpo pesado. La ciudad me parecía diferente, ajena. Volví a casa de mi madre esa misma noche. Cuando llegué, Daniela se me echó a los brazos. ¿Fuiste con mamá?, preguntó con voz temblorosa. No, hija, fui a arreglar unos papeles. ¿Y cuándo va a volver mamá?, insistió. Me quedé callado unos segundos antes de responder. No pronto, hijita. Mamá cometió un error muy grande y tiene que arreglarlo. Ella bajó la mirada. Matías, que escuchaba desde la mesa, preguntó. ¿Mamá se fue para siempre? No lo sé. Hijo, contesté. Pero pase lo que pase, los amo a los dos y voy a cuidar de ustedes. Esa noche, mientras ellos dormían, me senté frente a la ventana del cuarto y miré la calle silenciosa. Pensé en lo que el comandante había dicho. Gracias a esto, sigue con vida. Tenía razón. Si no fuera por esa grabadora, ya estaría muerto, y mis hijos tal vez creerían que su padre tuvo un accidente. Sentí rabia, tristeza, pero también una gratitud inmensa hacia la vida. Tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza para nosotros. Sin embargo, lo que no sabía era que el peligro aún no había terminado. Pasaron los días y todo parecía volver a la calma. La policía tenía a Verónica y a Iván Quiñones tras las rejas.
Mis hijos dormían tranquilos y mi madre sonreía más seguido. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estábamos a salvo, pero la tranquilidad duró poco. Una noche de enero, cuando los niños ya dormían, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí sin pensar y lo que leí me heló la sangre. ¿Crees que ganaste? Te vamos a encontrar. A ti y a los niños también. Se me cayó el teléfono de las manos. Me quedé mirándolo en el suelo sin poder moverme. No podía ser Verónica, ella seguía detenida. Tenía que ser alguien de Quiñones. Ese hombre tenía contactos, amigos, quién sabe qué clase de gente. Respiré hondo, recogí el teléfono y marqué directo al comandante Reyes. Contestó medio dormido. Diga. Soy Ramiro Castillo. Me acaba de llegar una amenaza. ¿Qué dice? Preguntó enseguida con tono alerta. Se lo leí palabra por palabra. Guarde ese mensaje, me ordenó. No lo borre. Voy a comunicarme con la policía de su ciudad. Es probable que sea gente de Quiñones. Él tiene conocidos peligrosos. No salga de casa y no deje a los niños solos. Mañana mismo mandaremos protección. Colgué y me quedé un rato mirando la puerta cerrada del cuarto donde dormían Daniela y Matías. No podía permitir que nada les pasara. Fui a la cocina, tomé un cuchillo grande y me senté en la sala. No me importaba si sonaba ridículo, pero me daba una sensación mínima de control. Pasé la noche en vela, escuchando cada ruido. Mi madre salió al amanecer y me encontró así. «Hijo, ¿qué pasa? ¿No dormiste?» Le mostré el mensaje. Ella se llevó la mano al pecho. «Dios mío, Ramiro, ¿y ahora qué hacemos?» «La policía mandará protección hoy», le respondí. «Mientras tanto, nadie sale de este departamento». A las 9 en punto tocaron la puerta. Miré por la mirilla y vi a 2 hombres uniformados. «Policía estatal», dijo uno. «Nos asignaron para su seguridad. Soy el teniente Suárez y él es el sargento Molina. Vamos a estar de guardia a las 24 horas. Si nota algo raro, llame de inmediato a este número». Me dieron un papel con los contactos y se instalaron afuera. Por primera vez desde el mensaje, respiré un poco más tranquilo. Los niños despertaron poco después. Daniela notó enseguida algo diferente. «Papá, ¿por qué hay policías afuera?» «Nos están ayudando», le mentí. «Es por un trámite que tengo pendiente». Ella me miró con duda, pero no insistió. Matías, en cambio, estaba feliz. «¿De verdad hay policías? Quiero ver sus pistolas». Tuve que distraerlo con dibujos animados para que no saliera. Al mediodía me llamó el fiscal de Minemensem, Guadalajara. «Señor Castillo, verificamos el número del que recibió la amenaza. Es un teléfono desechable, comprado con nombre falso, pero la señal vino desde su ciudad. Confirmamos que pertenece a alguien del círculo de Iván Quiñones. Estamos investigando». «¿Y él sigue preso, verdad?», pregunté. «Sí, tanto él como su esposa continúan en el reclusorio preventivo. Pero el señor Quiñones tiene familia y socios. Es posible que alguno esté intentando intimidarlo. No se preocupe, estamos tomando medidas». Colgué sintiendo un nudo en la garganta. Mi madre me miró preocupada. «¿Qué te dijeron? ¿Qué?» «Es gente de ese tipo, mamá. Pero la policía está investigando». «Dios los proteja, hijo», susurró ella. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión. Afuera, los policías se turnaban, siempre atentos. Nosotros apenas salíamos. Mi madre pedía la comida a domicilio, los niños jugaban, dentro del departamento, y yo pasaba las noches despierto mirando por la ventana. Una tarde, Daniela se me acercó seria. «Papá, ¿nos estamos escondiendo de alguien?» La miré. Ya tenía 12 años. Demasiado lista para mentirle. «Sí, hija, pero no quiero que te asustes, no les van a hacer daño». «¿Es por mamá?», preguntó con la voz bajita. Asentí. «Sí, hija, tu mamá se metió con gente mala y ahora ellos quieren hacernos daño, pero la policía nos está cuidando». Ella se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Entonces mamá quería matarte de verdad?» No supe qué decir. Finalmente, solo le acaricié la cabeza. «Hija,
A veces las personas hacen cosas terribles, pero lo importante es que estamos vivos y yo voy a protegerte a ti y a tu hermano, pase lo que pase. Se me abrazó llorando y yo también lloré con ella. Sentí rabia, tristeza y una culpa enorme. Ningún hijo debería cargar con un dolor así. Las semanas pasaron lentas, con miedo en cada esquina. A finales de febrero el fiscal volvió a llamarme. Señor Castillo, ya tenemos identificado al autor del mensaje. Se trata de Miguel Quiñones, primo del detenido. Lo arrestamos ayer. Confesó que su primo le pidió asustarlo, pero no tenía intención de hacerle daño real. Iván le pagó desde antes de entrar al reclusorio. ¿Entonces ya no corremos peligro?, pregunté. Ninguno. Miguel está preso, y su primo no podrá contactarlo. Puede empezar a volver a la normalidad. Colgué y sentí un alivio profundo. Por fin. Podía respirar sin miedo. Fui a contárselo a mi madre, que casi lloró de alegría. Gracias a Dios, hijo. Ya todo pasó. Esa noche, cuando cenábamos, Daniela preguntó, ¿entonces ya podemos salir otra vez? Sí, hija, ya podemos. Matías gritó emocionado. ¡Quiero ir al cine! Nos reímos los tres. Fue la primera carcajada sincera en meses. Esa risa me hizo entender algo. La vida seguía. Habíamos sobrevivido, y eso era lo que importaba. Después de aquella llamada del fiscal, por fin sentí que la tormenta comenzaba a calmarse. Habíamos pasado por el infierno, pero lo peor había quedado atrás. Poco a poco empezamos a recuperar la rutina. La policía retiró la guardia, y aunque al principio me daba miedo, con el tiempo me acostumbré a la idea de que ya no corríamos peligro. Inscribí a los niños en la escuela local. Daniela entró al primer año de secundaria y Matías a tercero de primaria. El primer día de clases los acompañé hasta la puerta. Daniela me apretó la mano, nerviosa. «Papá, ¿y si todos me preguntan por mamá?», me susurró. «Solo diles que está lejos», le respondí. «No tienes que decir más». Ella asintió y entró al salón con paso firme. Era fuerte, mi niña. Había crecido de golpe por culpa de todo aquello. Matías, en cambio, no parecía preocupado por nada. Corrió a jugar con unos niños en el patio como si nada hubiera pasado. Su inocencia me dio un poco de esperanza. Mientras ellos estudiaban, yo salí a buscar trabajo. Conseguí empleo en una empresa de transporte regional. Ya no hacía rutas tan largas como antes. Eran viajes de 2 o 3 días y luego regresaba a casa. Ganaba menos, sí, pero ahora podía ver a mis hijos más seguido, y eso no tenía precio. Mi madre estaba feliz de tenernos ahí. Decía que desde que murió mi padre la casa se sentía vacía, y que ahora con los niños todo tenía vida otra vez. Cocinaba, los ayudaba con la tarea, y hasta los llevaba al parque cuando yo estaba fuera. A veces la escuchaba decirle a Daniela, «Tu papá es un buen hombre, nunca olvides todo lo que ha hecho por ti». Eso me llenaba de orgullo, aunque también me dolía. No quería que mis hijos crecieran con una imagen rota de su madre. Pasaron los meses y la vida comenzó a tomar forma. En la casa se volvió a escuchar música, risas, olor a café, pero cada vez que veía la grabadora guardada en el cajón, me volvía el escalofrío. Esa pequeña máquina había salvado nuestras vidas. Intentábamos no hablar de Verónica, aunque a veces los niños preguntaban. Una noche, mientras cenábamos, Matías soltó de repente, «Papá, mamá está en la cárcel». Me quedé helado. Daniela bajó la mirada. «¿Quién te dijo eso, hijo?», pregunté. «Lo escuché en la tele», respondió. «Salió una noticia de una señora con tu apellido. No quise mentirle. Ya no tenía sentido esconderlo». «Sí, hijo, está detenida. Cometió un error muy grande, pero sigue siendo tu mamá, y algún día entenderás». Matías se quedó callado un rato. Luego dijo, con voz firme para su edad, «Yo no quiero verla. Ella quiso hacerte daño». Se me hizo un nudo en la garganta. No insistí. «Está bien, hijo, no tienes que verla si no quieres». Daniela, en cambio, reaccionaba distinto. A veces se encerraba en su cuarto a escribir en un cuaderno. Yo sabía que eran cartas para su madre,
aunque no me las mostraba. Una vez me dijo, «No puedo odiarla, papá. La extraño, pero también me duele». «Lo sé, hija. No tienes que decidir nada ahora. El tiempo te dirá qué hacer». El tiempo pasó y llegamos a finales de año. Las fiestas de diciembre fueron distintas, pero tranquilas. Hicimos una cena sencilla, con pavo y ponche. Daniela ayudó a mi madre en la cocina y Matías se encargó del árbol. Cuando dieron las 12 nos abrazamos los tres. «Por un nuevo comienzo», dije levantando el vaso. «Por nosotros», respondió mi madre, con lágrimas en los ojos. En ese momento sentí que, pese a todo, seguíamos de pie. En febrero del año siguiente me llamaron para presentarme como testigo en el juicio. Era hora de enfrentar a Verónica cara a cara. Dejé a los niños con mi madre y viajé a Guadalajara. El tribunal estaba lleno de periodistas. En las noticias se hablaba del caso como la traición del seguro millonario. Cuando 1900 entré a la sala, vi a Verónica por primera vez desde su arresto. Estaba delgada con uniforme gris de prisión, el cabello sin brillo. Me miró y bajó la vista. No había rastro de la mujer vanidosa que recordaba. Iván Quiñones también estaba ahí. Llevaba traje, como si todavía se creyera importante. Cuando cruzamos miradas vi en sus ojos puro odio. Me sostuvo la mirada unos segundos y luego la apartó. El juez abrió la sesión y comenzaron los testimonios. Cuando llegó mi turno, conté todo con calma, cómo había descubierto la infidelidad, cómo encontré el plan, cómo había huido con mis hijos. Cada palabra me pesaba como una piedra, pero tenía que decir la verdad. El abogado de Verónica intentó hacerme tropezar, pero no pudo. Todo estaba respaldado por las grabaciones y las fotos. Cuando pusieron la grabación en la sala, se hizo un silencio absoluto. Todos escuchaban atentamente la voz de Verónica y la de Quiñones planeando mi accidente. Vi cómo algunas personas del público se tapaban la boca, horrorizadas. El juez detuvo la grabación a mitad y pidió un receso. Verónica lloraba en silencio, y yo solo la miraba sin emoción. Ya no me quedaban lágrimas para ella. Cuando el juez volvió, le permitió hablar. Se levantó temblando y dijo, «Ramiro, perdóname, no sé en qué momento me convertí en alguien así. No quería hacerte daño, lo juro. Fue como si me hubiera vuelto loca». Yo solo respondí con voz cansada, «Te perdono, pero nunca voy a olvidar». El juicio siguió por 3 días. Al final, el juez dictó sentencia. 10 años de prisión para Verónica, 12 para Iván Quiñones. Cuando escuché el veredicto, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Todo había terminado, pero el precio era demasiado alto. Cuando terminó el juicio y escuché las sentencias, sentí que, al fin, podía cerrar esa herida. Verónica fue condenada a 10 años e Iván Quiñones a 12. Mientras los guardias se los llevaban esposados, ella se giró un instante. Nuestros ojos se cruzaron por última vez. No había odio ni rencor, solo vacío. En ese momento entendí que la mujer que había amado ya no existía. Salí del tribunal con las piernas temblando. Afuera me esperaba mi madre, que había viajado conmigo para apoyarme. Me abrazó sin decir palabra. No hacía falta. Sabía que por dentro estaba hecho pedazos. Regresamos al pueblo esa misma noche. Los niños corrieron a abrazarme cuando llegué. Daniela me preguntó, «¿Y mamá? Va a estar lejos un tiempo, hija», le respondí. «Pero está viva, y eso es lo importante». Ella asintió con lágrimas en los ojos. Matías no dijo nada, solo me abrazó fuerte. Pasaron las semanas. La rutina volvió, lenta pero constante. Los niños iban a la escuela, yo trabajaba, mi madre cocinaba sus guisos de siempre. A veces, cuando los veía reír, me convencía de que todo iba a estar bien. Un día de abril, recibí una llamada inesperada. Era una mujer que se presentó como psicóloga del penal donde estaba Verónica. «Señor Castillo, su esposa ha solicitado permiso para escribirle cartas a sus hijos. Según las reglas del penal, necesitamos su consentimiento. ¿Usted lo autoriza?». Me quedé en silencio. No sabía qué responder.
Por un lado, no quería abrir otra vez esa herida. Por otro, sabía que mis hijos tenían derecho a decidir. «Déjeme hablarlo con ellos», dije finalmente. Esa noche, durante la cena, toqué el tema con cuidado. «Hijos, hoy me llamaron del lugar donde está su mamá. Quiere mandarles cartas, solo si ustedes quieren». Daniela se quedó pensativa. «Yo sí quiero leer lo que tenga que decir, pero tú la lees primero, papá». «Está bien», asentí. Matías, en cambio, frunció el ceño. «Yo no quiero saber nada de ella». «Está bien, hijo, nadie te obliga». 2 semanas después llegó la primera carta. Venía escrita a mano, en 4 hojas de cuaderno. La abrí yo primero, con el corazón acelerado. Verónica decía que se sentía avergonzada, que todos los días pensaba en nosotros, que amaba a los niños y no pedía perdón porque sabía que no lo merecía. Solo quería que supieran que su madre los recordaba cada día. Le entregué la carta a Daniela. Se encerró en su cuarto y la leyó en silencio. Cuando salió, tenía los ojos rojos. «Papá, quiero contestarle», me dijo. «Hazlo, hija. Dile lo que sientas». Esa misma noche se sentó en la mesa de la cocina y escribió su respuesta. 1 sola página. Le decía que la quería, pero que le dolía lo que había hecho, que no sabía si podría perdonarla, aunque quería intentarlo. Cuando terminó, dobló la hoja y me la dio. «Envíala, por favor». Así empezó una correspondencia que se volvió parte de nuestras vidas. Cada mes llegaba una carta de Verónica y otra salía con la respuesta de Daniela. Mi hija le contaba sobre la escuela, sus amigos, los paseos con la abuela. Verónica respondía dándole consejos, hablándole de sus estudios dentro del penal, de cómo trataba de cambiar. Yo no intervenía. Era su espacio, su manera de sanar. Matías, sin embargo, seguía negándose. Cada vez que llegaba una carta nueva, se levantaba de la mesa y se iba a su cuarto. Una noche me dijo con voz baja: «Papá, ella quiso matarte. No quiero perdonarla». Le acaricié el cabello y le respondí: «No tienes que hacerlo ahora, hijo. Cada quien sana a su tiempo». Pasaron los meses. El miedo se fue transformando en costumbre y la costumbre en una nueva vida. Daniela empezó a destacar en la escuela. Sacaba las mejores calificaciones y un día me dijo que quería ser doctora. Matías se metió a un equipo de fútbol. Mi madre no cabía de orgullo. «Son buenos niños, Ramiro», me decía. «Has hecho un gran trabajo con ellos». Yo solo sonreía, pero en las noches, cuando todos dormían, me quedaba mirando el techo pensando en todo lo que habíamos perdido. En diciembre de ese año, Daniela recibió una carta distinta. En ella, Verónica decía que estaba participando en un programa de rehabilitación, que estudiaba contabilidad a distancia y que había empezado a trabajar dentro del penal en un taller de costura. «Quiero que cuando salga me reconozcan por lo que soy ahora, no por lo que hice», escribió. Daniela lloró al leerla. Luego me abrazó. «Papá, tal vez sí cambió. Ojalá, hija, ojalá sea verdad». Con el paso del tiempo, las cartas se volvieron menos dolorosas. Había en ellas más rutina, menos culpa. Daniela aprendió a escribir sin llorar. A veces, cuando terminaba una carta, me la leía en voz alta. «Mira, papá», decía sonriendo. Le conté que saqué 10 en matemáticas. «Muy bien, hija, estoy orgulloso de ti». Poco a poco, aquella correspondencia fue cerrando heridas. Era como si las palabras en papel curaran lo que las palabras en persona destruyeron. Yo seguía sin escribirle. No tenía nada que decir. Pero ya no sentía odio, solo una tristeza tranquila, como una cicatriz que dejó de doler, pero sigue ahí para recordarte lo que pasaste. 1 año después, Daniela me dijo algo que me dejó pensando. «Papá, creo que algún día quiero verla. No ahora, pero sí algún día». La miré y respondí: «Cuando llegue ese momento, yo te acompañaré. No la juzgaré por intentarlo». Ella sonrió. «Eres un buen papá». «No, hija, solo un papá que aprendió a sobrevivir». Pasaron los años. Las cartas siguieron llegando, aunque cada vez con menos frecuencia. Daniela creció rápido.
se volvió una joven fuerte y madura. Matías, por su parte, se transformó en un muchacho inquieto y risueño. Mi madre envejecía, pero seguía firme, orgullosa de vernos salir adelante. Yo trabajaba en la empresa de transporte regional, y aunque el sueldo no era alto, me alcanzaba para vivir tranquilo. Había aprendido a disfrutar de las cosas simples: el café de la mañana, las risas de mis hijos, una tarde sin preocupaciones. La vida se había estabilizado. Una tarde de marzo del 2027, recibí una llamada de la Paymont, psicóloga del penal. Señor Castillo, le hablo para informarle que Verónica ha solicitado libertad condicional anticipada. Ha tenido buena conducta y cumple con los requisitos. Queremos saber si usted se opone. Me quedé un momento en silencio. Habían pasado ya más de 2 años desde su condena. No, me opongo, dije finalmente. Si las autoridades creen que merece una segunda oportunidad, no soy quien para impedirlo. La psicóloga pareció sorprendida. Es usted muy noble, señor Castillo. No es nobleza, respondí. Es cansancio. Uno se cansa de odiar. Un mes después me avisaron que la solicitud fue rechazada. Debía cumplir al menos 5 años más. Daniela se entristeció cuando se lo conté. Tal vez sí cambió, papá, dijo. A veces la gente merece otra oportunidad. Quizá, hija, pero las leyes están para cumplirse. El tiempo siguió su curso. Daniela cumplió 15 años y celebramos con una pequeña reunión. Mi madre preparó pastel y enchiladas. Matías, que tenía 11, fue el encargado de poner la música. Durante la cena, Daniela me miró y me preguntó: ¿te arrepientes de haberte casado con mamá? Pensé un momento antes de contestar. No, hija. Si no me hubiera casado con ella, no los tendría a ustedes, y ustedes son lo mejor que me pasó en la vida. Ella sonrió y dijo: eres el mejor papá del mundo. Matías levantó la mano y agregó: yo también lo digo. Los 3 reímos. Fue un momento simple, pero lleno de amor. Pasaron los años. En junio del 2030 me llegó un mensaje inesperado de la madre de Verónica. Ramiro, mi hija va a salir con libertad condicional. ¿Podría verla con los niños? Solo una vez, lo que ellos decidan. Le pregunté a mis hijos. Daniela, que ya tenía 17, se quedó pensando un buen rato antes de responder. Quiero verla, papá. No para perdonarla, sino para saber si realmente cambió. Matías, en cambio, se encogió de hombros. Si ella quiere venir, que venga. Me da igual. Acordamos encontrarnos en un café del centro. Era un lugar neutral, tranquilo. Llegamos temprano. Daniela llevaba una blusa azul, se veía tan grande, que me costaba creer que era la misma niña que una vez abracé llorando. Matías se sentó a mi lado, callado, con los brazos cruzados. A los pocos minutos, Verónica entró. Apenas la reconocí. Estaba delgada, el cabello con canas, sin maquillaje. Vestía sencillo, sin pretensiones. Cuando vio a los niños, se le llenaron los ojos de lágrimas. Daniela fue la primera en acercarse. Se abrazaron sin decir palabra. Las dos lloraban. Verónica le acariciaba la cara, temblando. Perdóname, hija. No hay día que no piense en ti. Daniela se separó, respiró hondo y dijo: no sé si puedo perdonarte, pero quiero intentarlo. Verónica asintió llorando. Luego se acercó a Matías. Tomasito, ¿cómo has crecido? Ya eres todo un hombre. Él la miró sin moverse. No me llames así. Ella bajó la mirada. Está bien, tienes razón. No lo merezco. No lo abrazó. No insistió. Solo le dijo despacio: espero que algún día puedas dejar de odiarme. Después me miró a mí. Caminó despacio y se detuvo frente a la mesa. Ramiro, gracias por permitir esto. No tenías que agradecer, respondí con voz seca. Ellos tienen derecho a verte. Nos sentamos los 4. Pedimos café. Verónica contó que ahora vivía con su madre, que había conseguido trabajo como contadora en una pequeña empresa. No es mucho, pero es honesto, dijo con una sonrisa triste. Daniela le hizo preguntas. Quería saber cómo eran los días allá adentro. Verónica respondió con calma, hablando de los talleres, de las clases, de las noches frías.
Matías apenas probó su bebida, mirando al vacío. Después de 1 hora, Verónica miró el reloj. «No quiero incomodarlos más. Gracias por venir». Daniela se levantó y la abrazó de nuevo. «Cuídate, mamá». «Tú también, hijita». Matías solo murmuró un adiós y se dirigió al coche. Cuando subimos, Daniela estaba pensativa. «Papá, ¿crees que cambió de verdad?», suspiré. «No lo sé, hija, pero quiero creer que sí. Por ustedes». Esa noche, mientras cenábamos en casa, Matías rompió el silencio. «Papá, ya no la odio, pero no sé si algún día podré quererla otra vez. No tienes que forzarlo, hijo. El tiempo dirá». Miré a mis 2 hijos. Eran fuertes, valientes, y habían aprendido a perdonar sin olvidar. Me sentí orgulloso. Tal vez la vida me había golpeado duro, pero también me había dejado lo más importante: ellos. Después de aquel encuentro en el café, las cosas cambiaron un poco. Verónica volvió a vivir con su madre en la ciudad, donde todo había sucedido. Decía que quería rehacer su vida y, por lo que supe, consiguió mantener su empleo como contadora. Con los meses, empezó a mandarle mensajes cortos a Daniela, preguntándole cómo le iba en la escuela o contándole cosas sencillas de su trabajo. Yo no me oponía, no había razón para hacerlo. Pero dentro de mí seguía ese muro invisible, ese espacio entre el perdón y el olvido que simplemente no podía cruzar. La mujer que un día amé seguía existiendo, pero en otra realidad, una donde yo no podía entrar. Daniela, que ya había cumplido 18 años, entró a la universidad. Había logrado ingresar a medicina, su sueño desde niña. Cuando recibió la carta de aceptación, lloró de alegría. «Papá, lo logré». La abracé con fuerza. «Sabía que podías hacerlo, hija. Estoy muy orgulloso de ti». Matías tenía 14. Jugaba fútbol y soñaba con ser profesional. Entró a una escuela deportiva. Mi madre lo acompañaba a los entrenamientos cuando yo estaba trabajando. Decía que la mantenía joven, aunque yo notaba su cansancio cada vez más seguido. Una noche de septiembre de 2031, estábamos los 3 sentados en la cocina. Afuera llovía, el sonido de las gotas golpeando la ventana llenaba el silencio. Daniela estaba estudiando, Matías veía caricaturas. «Papá», dijo de pronto Daniela, «mamá me escribió otra vez. Dice que está mejor, que va a terapia y que quiere vernos más seguido». Levanté la vista. «¿Y tú qué piensas?». «Quiero verla de vez en cuando, pero no quiero que vuelva. A nuestra vida como si nada hubiera pasado». Asentí. «Me parece justo, lo importante es que tú decidas». Matías soltó un suspiro. «Yo todavía no quiero verla, no puedo». «Está bien, hijo», le respondí, «nadie te va a obligar». A veces recibía llamadas de la madre de Verónica, doña Gloria. Era una mujer buena, aunque siempre se sintió culpable por lo que su hija hizo. «Ramiro», me dijo una vez, «ella cambió mucho, te lo juro. No la defiendas, pero al menos déjala ver a los niños. Ya los ve cuando ellos quieren, doña Gloria. Yo no me meto, pero para mí, ella sigue siendo una desconocida». «Lo entiendo, hijo, y créeme, lo lamento. El tiempo seguía su curso. Yo trabajaba, mis hijos crecían, y poco a poco la vida se estabilizaba. Sin embargo, había noches en las que me costaba dormir. Me quedaba despierto mirando el techo, recordando todo lo que había pasado, reviviendo la traición, la grabación, el miedo. Me preguntaba si algún día ese peso desaparecería. Un domingo en la tarde salí con Matías a ver un partido local. Mientras comíamos palomitas en las gradas, me miró y dijo sin mirarme directamente, «Papá, creo que algún día quiero perdonarla». Me quedé callado un momento. «¿A tú, mamá?» «Sí, no por ella, sino por mí. Estoy cansado de sentir rabia». Sonreí. «Eso, hijo, se llama madurez. Perdonar no es olvidar, pero te deja vivir en paz». Él asintió y siguió viendo el partido. Los meses pasaron y Daniela se adaptó bien a la universidad. Le gustaba estudiar, pasaba horas leyendo y los fines de semana ayudaba a su abuela a cocinar. A veces la encontraba en el balcón hablando por teléfono con su madre.
No me molestaba. Ya no había secretos ni sombras, solo recuerdos que se estaban desvaneciendo. Una noche de diciembre, mientras todos dormían, salí al patio a fumar un cigarro. Miré al cielo y pensé en todo lo que había cambiado desde aquella grabación. Si no hubiera descubierto la verdad, quizá ahora estaría muerto. Verónica estaría libre, con el dinero del seguro, y mis hijos vivirían creyendo que su padre tuvo un accidente. Se me hizo un nudo en la garganta. No era un hombre religioso, pero esa noche miré al cielo y susurré: «Gracias, gracias por darme tiempo para verlos crecer». Mi madre salió al rato, con su bata de siempre. «¿Pensando otra vez en el pasado?», me dijo. «Sí, mamá, hay cosas que no se olvidan». «No tienes que olvidarlas, hijo, solo deja que duelan un poco menos cada día». Me abrazó, y por un instante sentí que volvía a ser el niño que ella protegía de todo. A principios de 2032, Daniela me contó que había ido a visitar a su madre en la ciudad. Me lo dijo con cuidado, como temiendo mi reacción. «Papá, fui a verla. Quise hacerlo, sola». «¿Y cómo fue?», pregunté. «Difícil, pero bien. Ella está trabajando, vive tranquila. Dice que no espera que la perdonemos, solo quiere que sepamos que está en paz», asentí. «¿Y tú, estás en paz?». Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, ahora sí». En ese momento comprendí que mis hijos habían sanado más que yo. Tal vez ellos sí lograron cerrar el ciclo. Yo todavía cargaba con la sombra de la traición, pero verlos felices me daba fuerza. La vida siguió, cada quien con su propio ritmo, con sus heridas y sus esperanzas. A veces, cuando manejaba por la carretera en medio de la noche, sentía que todo quedaba atrás. El rugido del motor era como un latido que me recordaba que seguía vivo. Han pasado muchos años desde aquella noche en que apreté el botón de reproducción en la grabadora. Hoy tengo 47, y cada vez que pienso en todo lo que ocurrió me parece una historia ajena, como si le hubiera pasado a otro. Pero no me pasó a mí. Daniela ya tiene 20 años. Está en la universidad, estudiando medicina. Sueña con ayudar a la gente. Dice que quiere curar lo que duele por dentro. Y cada vez que la escucho hablar así, se me forma un nudo en la garganta. Matías tiene 15. Está en tercero de secundaria y no se pierde ni un solo entrenamiento de fútbol. Mi madre, aunque ya pasa de los 70, sigue fuerte y con la misma energía de siempre. Yo sigo trabajando de camionero, pero ahora solo hago rutas cortas. Disfruto poder volver a casa cada 2 o 3 días, cenar con mis hijos y dormir tranquilo. Ya no vivo con miedo, aunque el recuerdo de aquellos días todavía me acompaña. El departamento viejo, donde todo comenzó, lo vendí hace años. No podía volver a ese lugar lleno de sombras. Con el dinero compré uno nuevo, más grande, con 3 habitaciones. Cada quien tiene su espacio, su propio rincón. Cuando lo terminamos de arreglar, mi madre dijo riendo: «Ahora sí, esta casa tiene alma». Y tenía razón. Aquí hay vida, risas y olor a café por las mañanas. De Verónica supe por Daniela. Siguen hablando de vez en cuando, por mensajes o llamadas cortas. Ella vive con su madre, trabaja como contadora en una empresa pequeña y trata de llevar una vida tranquila. No se ha casado, ni tiene pareja. Dice que está dedicada a sanar. No me interesa lo que haga, pero tampoco le deseo mal. Ya no siento rencor. Lo que pasó marcó nuestras vidas, pero aprendí que el odio solo ata. Perdonarla no fue justificarla, fue soltarme del dolor. A veces, cuando voy en la carretera y veo el amanecer desde la cabina del camión, pienso en cómo todo pudo ser distinto. Si no hubiera descubierto la verdad a tiempo, mis hijos crecerían sin padre, creyendo una mentira. Ella viviría con el dinero del seguro y con ese hombre que la manipuló. Y quién sabe, tal vez ellos habrían creído toda la vida que su madre era una buena mujer y su padre un conductor descuidado. Pero la vida me dio una oportunidad, la de abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Esa pequeña grabadora vieja y sencilla cambió nuestro destino. A veces la saco del cajón, la miro
y recuerdo el miedo que sentí cuando escuché sus voces. Todavía funciona. Nunca más la usé, pero no puedo deshacerme de ella. Es mi prueba de que escuchar a tu intuición puede salvarte la vida. He aprendido muchas cosas desde entonces. Aprendí que la confianza es frágil, que no se compra ni se exige, se gana. Aprendí que el amor no basta cuando se pierde el respeto y que una familia no se sostiene solo con promesas. Pero, sobre todo, entendí que la verdad, por dura que sea, siempre es mejor que una mentira que te mata despacio. Daniela me lo dijo una vez, mirando por la ventana del coche mientras la llevaba a la universidad. Papá, si no hubieras descubierto todo, tal vez nosotros también estaríamos muertos por dentro. Tienes razón, hija, le respondí. A veces, conocer la verdad duele, pero vivir sin ella duele más. Matías, por su parte, no habla mucho del tema. A veces, cuando lo veo jugar al fútbol con sus amigos, pienso que tal vez ese silencio sea su manera de sanar. Él ya no menciona a su madre, pero no la odia. Solo la dejó ir igual que yo. La vida se ha encargado de poner todo en su lugar. Las heridas cicatrizan, el tiempo sigue y uno aprende a mirar hacia adelante. Hace poco, mientras tomábamos café en la cocina, mi madre me dijo algo que me hizo pensar. Hijo, hay personas que entran a nuestra vida para enseñarnos a amar y otras para enseñarnos a resistir. Le respondí con una sonrisa. Y algunas hacen ambas cosas, mamá, porque al final Verónica fue ambas. Me dio a mis hijos, que son mi mayor orgullo, pero también me dio la lección más dura. Nunca ignores lo que tu corazón te quiere advertir. A veces, cuando cae la noche y la casa está en silencio, me gusta salir al balcón con una taza de café y mirar las luces de la ciudad a lo lejos. El viento sopla suave, y me acuerdo de cómo era mi vida antes del caos. No hay nostalgia, solo gratitud. No todo el mundo tiene la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruirse desde las ruinas. Yo la tuve, y aunque el camino fue duro, hoy puedo decir que valió la pena. A los que escuchan esta historia, quiero dejarles una reflexión. Confíen en su instinto. Si algo no les cuadra, no lo ignoren. La intuición rara vez se equivoca. Busquen la verdad, aunque duela, aunque rompa, todo. Porque a veces esa verdad es la que les salva la vida. Y si algún día sienten que todo está perdido, recuerden que no lo está. La vida siempre da segundas oportunidades, pero hay que tener el valor de tomarlas. Yo lo hice, y gracias a eso, mis hijos están vivos, mi madre sonríe, y yo puedo mirar al espejo sin miedo. Esa es mi historia. Gracias por escucharme y recuerden, nunca dejen que el miedo les impida conocer la verdad.